acerca de la madurez y la libertad espiritual del cristiano. Esto es parte de lo que el cristiano debe estar gozando y disfrutando, hermanos. Por un lado, la madurez es una exigencia, no es una oposición, ¿verdad? La madurez es una exigencia, no es una opción, perdón. La madurez tiene que ver con el crecimiento espiritual, con el crecimiento del cristiano. Pero al parecer, pues hay muchos cristianos que se conforman con un nivel cómodo de crecimiento. Pero parece que muchos cristianos, hermanos, están pues cómodos así. Pero como veremos, dejar de buscar o procurar la madurez puede afectar negativamente la experiencia de la libertad espiritual del cristiano. Y precisamente, hermanos, sobre la libertad espiritual es importante y es necesario que tengamos claro cómo es este asunto en la vida del cristiano. Porque algunos tal vez se pregunten, ¿qué no ya Cristo nos hizo libres? Pues la respuesta a esta pregunta es que sí, pero todavía falta. Se va a completar la libertad plena cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Ya fuimos libres de la esclavitud del pecado, pero todavía durante el desarrollo de nuestra vida cristiana estamos siendo libres del poder del pecado. Y cuando Cristo venga, seremos libres de la presencia del pecado. Entonces, repito, ya hemos sido libres de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Pero estamos siendo libres del poder del pecado y seremos libres de la presencia del pecado. Y esto es lo que nos va a llevar a la plenitud de la libertad espiritual. La libertad del poder del pecado y de la interferencia de Satanás es una herencia para cada cristiano. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, en el pasaje que acabamos de leer. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el versículo 36 de ese mismo capítulo, dice así, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cada uno de los que somos hijos de Dios hemos conocido la verdad. Y la verdad es Cristo. Pero la verdad también es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, cuando hablamos de la palabra de Dios, no nos referimos al libro que tenemos como Biblia. No nos referimos a las letras o a los signos lingüísticos. Nos estamos refiriendo al verbo divino, que es Cristo, o la misma palabra emitida por Dios. Por eso es que dice que si el Hijo os libertare, la palabra, el verbo, seréis verdaderamente libres. Pero como ya dijimos, hermanos, hemos sido libres de la esclavitud del pecado, pero todavía estamos siendo libres de la presencia, del poder del pecado, perdón. Estamos siendo libres del poder del pecado y seremos libres de la presencia del pecado. Ahora,
Sin embargo, hermanos, hay muchos creyentes que viven día a día virtualmente esposados o sometidos por la tentación, por la lujuria, por malas costumbres, por malos pensamientos y también por las influencias negativas que piensan que no pueden dominar. Sin embargo, el Señor ya les ha dado o nos ha dado las herramientas para vencerlos y o dominarlos. Tenemos todas las herramientas que necesitamos para dominar todo esto, todo lo negativo, todo lo pecaminoso que todavía queda en nosotros, los residuos del pecado que todavía queda en nosotros. Y bueno, entonces quiero compartir con ustedes, hermanos, 5 principios o claves para la madurez y la libertad espiritual del cristiano. Y en esta hora, pues probablemente comparta 2 o 3 y por la tarde voy a estar compartiendo lo que falte. Entonces, en primer lugar, o la primera clave o principio que necesitamos tener presente y aplicar a nuestra vida es que los creyentes, todos los creyentes, deben o debemos conocer a Dios y también caminar en recta relación con Él. Entonces, conocer a Dios y caminar en recta relación con Él. Leamos lo que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, donde hace referencia de nuestro crecimiento. Dice la palabra de Dios, hermanos, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos conocer a Dios y caminar en recta relación con Él. La madurez, como decía, no es una opción. La madurez es una exigencia. La madurez es una de las razones por las cuales Dios nos agrupa en iglesias locales y nos da líderes espirituales para que nos enseñen, para que nos guíen, pero también para que nos disciplinen cuando sea necesario. Y si no procuramos la madurez, entonces no estamos cooperando con el propósito de Dios o que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo podemos conocer mejor a Dios y crecer en nuestra relación con Él? Es una pregunta interesante. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Bueno, Dios nos ha dejado su palabra. Él nos ha revelado en ella o nos ha revelado lo que Él ha considerado necesario e importante que cada uno de los que somos sus hijos conozcamos. Entonces, la manera de cómo conocer a Dios es atendiendo a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo a nosotros en su palabra. Así que queremos conocer a Dios. Esta es la forma en la que podemos y debemos conocer a Dios. Entonces tenemos que leer las Escrituras, tenemos que estudiar las Escrituras, porque no son palabras muertas. La Biblia dice acerca de sí misma o de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que la palabra de Dios es viva. Las palabras que nosotros tenemos en este libro que llamamos Biblia, viene de Dios, por lo tanto no son palabras muertas,
son palabras vivas. Y si nosotros la escudriñamos, si nosotros la leemos, si nosotros nos apropiamos de ellas, si nosotros las aplicamos a nuestra vida, cobran vida precisamente en nosotros. Y así es como nos lleva al punto, o nos va llevando al punto que Dios ha determinado que lleguemos cada uno de nosotros. Pero también quiero decirles, hermanos, que no podemos madurar como creyentes si nuestro conocimiento de Dios no crece, no aumenta. Ahora, es importante también conocer a Dios en nuestra vida diaria, en nuestra experiencia de nuestra relación con Dios. Es importante, pero no debemos dejarnos guiar por nuestras experiencias. Debemos dejarnos guiar por la palabra. Las experiencias son buenas, pero la palabra es mucho, mucho mayor. Por eso es que una de las reglas de la interpretación dice que las experiencias no interpretan las escrituras, sino las escrituras son las que pueden interpretar nuestras experiencias. Así que, pues entonces, démonos a la tarea de buscar conocer más al Señor. Nuestra conducta cambiará radical e instantáneamente cuando conocemos más y más al Señor. Así que cuando vamos aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, en nuestra vida va sufriendo cambios o va teniendo cambios. Y estos cambios siempre van a ser para bien. Hemos visto en la escuela dominical que en el asunto de la alimentación tenemos muchos malos hábitos de alimentación. Y yo creo que si ha pasado mucho tiempo y no ha habido cambio en esa área de nuestra vida, es porque hemos ignorado muchas partes de las escrituras que nos hablan de ese asunto. Así que, pues ya hemos escuchado el estudio y pues prestemos de atención, pero no solamente en esa área, sino en muchas otras áreas más. Así que el determinante más grande de la salud y libertad espiritual y mental, hermanos, es la verdadera comprensión o conocimiento de Dios y la recta relación con Él. ¿Cómo vamos a tener una correcta relación con Dios? Bueno, pues a través del conocimiento de Él y de su palabra. Porque si no conocemos su palabra, pues no conocemos su voluntad. No conocemos lo que Él espera de nosotros. No conocemos lo que Él anhela que suceda en nuestra vida. Y entonces, pues no hay una buena relación con Él. ¿Por qué? Porque pues no nos alineamos a sus propósitos, a sus planes. Pero si lo hacemos, pues entonces vamos poco a poco mejorando nuestra relación con Dios. Así que conocer a Dios es indispensable para ser maduro y libre. Libre. ¿Por qué decimos que necesita ser libre? Bueno, recordemos otra vez. Como cristianos estamos siendo libres del poder del pecado. Cada uno tiene sus luchas, hermanos. Cada uno tiene sus tentaciones. Cada uno tiene malos hábitos todavía que son pecaminosos a la luz del Señor, aunque probablemente a nuestros ojos no lo sean. Probablemente a los ojos de la sociedad no lo sean. Por ejemplo, otra vez hago referencia al estudio. Hay muchas cosas de la alimentación que estamos mal y no lo vemos como malo, no lo vemos como pecado. Sin embargo, si estamos descuidando nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, entonces estamos pecando. Entonces, si nos damos cuenta, hay aspectos de nuestra vida donde estamos pecando o estamos siendo presa de ello y no somos libres. Y entonces necesitamos buscar en la palabra de Dios qué es lo que el Señor nos dice al respecto para tener esa libertad o esas libertades que todavía
nos hace falta en nuestra vida. Entre ellos, pues está la ansiedad también. Entre ellos está la preocupación, está el afán, están muchas otras áreas, muchas otras actitudes también y conflictos emocionales. Bien, hermanos, entonces ese es el primer principio o la primera clave. El segundo principio o clave. Los creyentes deben comprender cuál es la verdadera identidad que tienen en Cristo. Los creyentes deben comprender cuál es la verdadera identidad que tenemos o tienen en Jesucristo. Hemos llegado a ser hijos de Dios por nuestra fe en Cristo, pero muchos hijos de Dios no están viviendo con intensidad este beneficio, este gran bien que Dios nos ha hecho a nosotros. Y esto pues va a resultar en la dificultad de la madurez y de las libertades espirituales que todavía faltan en la vida del cristiano. Miren, el Evangelio de Juan capítulo 1, en el versículo 11 y versículo 12, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, también podemos leer, pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes somos en relación con Dios? ¿Quiénes somos nosotros en relación con Dios? Esta es una pregunta interesante. ¿Quién es usted en relación con Dios? Y cuando hablamos de nuestra relación con Dios, hermanos, esto posteriormente va a abarcar todas las áreas de nuestra vida. Pero la pregunta entonces es, ¿quiénes somos en relación con Dios? Este versículo nos ha contestado. En relación con Dios, hermanos, nosotros somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Y esto es lo que nos identifica en nuestra relación con Dios. ¿Quiénes somos ante Dios? No somos conocidos nada más, no somos amigos nada más, no, somos hijos. No somos criaturas solamente, somos hijos. Así que esa es la identidad del cristiano. Y como hijos, pues el Señor nos ha dado abundantes beneficios. Como hijos, el Señor pues ha preparado pues grandes cosas para nosotros. Y esas grandes cosas ya las estamos disfrutando muchos. Sin embargo, falta más. Y esto se dará en la medida en la que nosotros vamos madurando en la vida cristiana y en la medida en la que vamos teniendo libertades en aquellas cosas o en aquellos asuntos donde todavía estamos sometidos, ya sea por el pecado o por conductas malas o por pensamientos negativos, incorrectos, o por sentimientos también negativos o incorrectos que no permiten el desarrollo y el crecimiento del creyente. Tenemos que darnos cuenta dónde necesitamos todavía ser libres o en qué aspectos de nuestra vida necesitamos ser libres. Y entonces otra vez ver lo que Dios tiene para nosotros o qué nos dice, qué nos enseña, cómo nos orienta, cuáles son los mandatos que tenemos que aplicar para obtener esa libertad. Una pregunta interesante también es, ¿por qué fallamos frecuentemente en vivir de acuerdo a nuestra identidad como hijos o hijas de Dios? ¿Por qué fallamos frecuentemente? El apóstol Pablo exhortó a los hermanos de Éfeso
y les dice, vivan, condúzcanse, anden conforme a la vocación a la que fueron llamados. ¿Y cuál es esa vocación a la que fuimos llamados? A ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios no es cualquier cosa tampoco. O sea, sí es una bendición, sí hemos adquirido grandes beneficios, pero ser hijos de Dios no es cualquier cosa. En el tiempo pasado, en el tiempo de los reyes, los hijos de Dios, los hijos de los reyes representaban también el reino que gobernaba su padre. Y eso mismo podemos aplicar nosotros en este tiempo. Porque las escrituras se escribieron en un contexto de aquellos tiempos. Entonces, ser hijos de Dios no es cualquier cosa. Sí, es un privilegio, pero también tiene responsabilidades. Porque somos o representamos el reino de nuestro Padre, el reino de los cielos. Y como representamos el reino de los cielos, pues entonces necesitamos reflejar en qué consiste la vida en el reino de los cielos. ¿Cómo es la vida en el reino de los cielos? ¿Cómo es que se debe conducirse las personas en este mundo conforme al reino de los cielos? Pero la pregunta que hacíamos es, ¿por qué fallamos tan a menudo? Tal vez porque hay asuntos en la vida cristiana que ya las conocemos, que ya las sabemos y que no les estamos dando la seriedad que esto tiene. Cada uno es responsable de ver cuáles son esos asuntos o áreas en su vida. ¿Y qué hacer? Bueno, pues correcciones, tomar acciones, hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, como Dios nos enseña, como el Señor nos manda que las hagamos. Ahora, también es importante, hermanos, que tengamos en cuenta que Satanás sabe que si puede impedir que cada creyente entienda quién es en Cristo Jesús, tengamos por seguro que lo va a hacer. Si sabe que puede impedir o evitar que un hijo o los hijos de Dios maduren y sean libres, va a hacer todo lo posible para trabajar en estas áreas. Así que no ignoremos también a nuestros enemigos. Recuerden que tenemos, por lo menos, podemos identificar 3 enemigos: el mundo, la carne y Satanás. Ahora, Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no tiene poder. Claro, si nosotros no le damos autoridad o poder. Si el creyente no le da entrada a Satanás en su vida, Satanás no puede meterse a la fuerza. No puede. Porque tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Además, la palabra de Dios dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando el creyente le da entrada a Satanás en algunas áreas o conductas, sentimientos, pensamientos en su vida, Satanás no se le tiene que decir 2 veces. Aprovecha, toma autoridad sobre esas áreas y aunque no es difícil echarlo fuera, pero a veces el creyente se acostumbra y no quiere hacerlo. Entonces, no que Satanás se posesione del creyente, no es lo que estoy tratando de decir aquí. Un cristiano
un hijo de Dios ya no puede ser poseído por Satanás, pero sí puede darle entrada en estas áreas que les digo y Satanás aprovechar para cautivarlo en estas áreas de la vida. Pero ya tenemos toda la herramienta que necesitamos para vencer, no solamente a Satanás, las tentaciones, cualquier otra cosa que todavía queda en nuestra vida y que no permite el crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, prestarle atención y manos a la obra para hacer lo que hay que hacer. Bueno, un tercer principio, hermanos, un tercer principio que es el siguiente. Los creyentes deben reconocer y aceptar que Satanás es real y de su reino y su propósito de engañar y de destruir al pueblo de Dios. Este es un tercer principio o una tercera clave. Sin embargo, hermanos, yo quiero dejar este tercer principio y dos más para el mensaje de la tarde. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, pues es importante y tenemos para reflexionar en estos dos asuntos. Los creyentes deben conocer a Dios y caminar en recta relación con Él. ¿Cómo estamos caminando con el Señor? ¿Cómo es nuestra relación con el Señor? ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿Qué tanto conoces a Dios? No qué tanto conoces la Biblia. Porque una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es conocer a Dios. Porque podemos saber muchos versículos de la Biblia, pero no haber identificado en todos estos versículos el carácter de Dios, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, tanto para nuestra vida como para su reino. Entonces, ¿qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos de sus propósitos? Hay que preguntarnos. Y yo creo que todos vamos a concluir que nos hace falta conocer más a Dios. Independientemente del conocimiento que ya tengamos de Él, nos hace falta conocer más a Dios. Así que, hermanos, sigamos conociendo más a Dios. Hay áreas en donde no sabemos cómo obra Dios todavía, porque no le conocemos en esas áreas. Y pues es momento de que pues comencemos a conocer. Ahora, decíamos también que el segundo principio es que los creyentes deben comprender cuál es la verdadera identidad o cuál es su verdadera identidad en Jesucristo. Y ya decíamos que somos hijos de Dios y que representamos el reino de Dios. ¿Cómo estás representando el reino de Dios? ¿Cuál es el testimonio que estás y que yo estoy dando a las personas que me rodean? Empezando por mi familia y tal vez empezando por mi cónyuge. Ahora, no les estoy diciendo que sean perfectos ya, porque no somos perfectos. Pero como hijos de Dios, pues debemos ir creciendo, debemos ir madurando. Y nuestro testimonio debe reflejarse. Y nuestra familia, pues lo va a notar. Les digo, aunque no somos perfectos, pero sí se deben notar estos avances, este crecimiento en la vida del cristiano. Ahora, pero no solamente en nuestra familia nuclear, también en nuestra familia extensiva. ¿Cuál es el ejemplo que ellos pueden ver en nosotros? ¿Cuál es el testimonio que ellos pueden tener de nosotros? ¿Cómo ven al reino de Dios en nosotros? ¿Cómo ven la vida en el reino de Dios en nosotros? ¿Es la correcta? ¿O están teniendo luz para que ellos deseen, anhelen pertenecer
a este reino, que anhelen pertenecer a la familia de Dios. Hay que preguntarnos, y creo que nos damos cuenta. Y si encontramos asuntos allí en nuestra vida en donde pues necesitamos mejorar, necesitamos hacer arreglos, cambios, pues pidamos la ayuda al Señor y pongamos la parte que nos corresponda. Así que hermanos, somos representantes del reino de Dios. Y no solamente en nuestra familia extensiva, sino también en nuestra colonia, en el lugar donde estamos viviendo. Pues el mundo entero, pero pues tiene que ser con las personas con que nos relacionamos, que nos ven, allá en el trabajo, ¿verdad? Allá con los amigos, los que practican deporte, allá cuando van a practicar el deporte, los que tienen otros tipos de actividades, cuando van y se reúnen, ¿qué están reflejando? ¿Qué estamos reflejando? Es algo que tenemos que preguntarnos. Y hermanos, entonces creo que todos necesitamos todavía seguir haciendo cambios en nuestra vida, porque necesitamos seguir creciendo. Ahora, alcanzar la madurez puede ser una meta, pero no es el final. Aunque pareciera, aunque se define la meta como un fin, sin embargo, en la madurez, hermanos, hay niveles de madurez también. Entonces, ya llegamos a la madurez. De allí en adelante tenemos que seguir adquiriendo más niveles de madurez. Entonces, ¿cómo o en qué nivel de madurez nos encontramos? Y nos falta más, nos falta más, nos falta más. Así que hermanos, bueno, pues esto es lo que comparto con ustedes en esta hora y lo siguiente en la tarde. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias a Dios, pero también pues pidámosle su ayuda según usted la necesita. Pídale al Señor que le ayude. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por bendecirnos con tu presencia. Gracias por amarnos, Señor, por tener misericordia de nosotros y por darnos la bendición, el privilegio, pero también la responsabilidad, Señor, la aceptamos, de ser hijos tuyos. Gracias, Padre. Te pedimos ayuda para ser esos hijos que tú quieres que seamos. Te pedimos ayuda, Padre, para seguir creciendo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Te pedimos ayuda para seguir venciendo todas aquellas luchas, aquellos obstáculos que tenemos en nuestra vida. Te pedimos ayuda, Señor, y pedimos palabra tuya que nos lleve a tener las libertades espirituales o las libertades en las áreas de nuestra alma donde todavía falta, Señor, nuestra libertad. Padre, pedimos que también sigas usando la vida de cada uno de nosotros para ser ejemplo, para ser testimonio de la vida del reino de los cielos, tu reino. Padre, sigue usándonos para tus propósitos, para tu servicio. Tú nos has llamado a cada uno de nosotros a servirte en diferentes ministerios, en diferentes áreas, Señor. Te pido que tú nos uses y que respaldes el servicio que con gusto, con gozo, con alegría desempeña y realiza cada uno, Señor, tanto en la iglesia local como allá en su área de relaciones interpersonales. Por favor, Señor, por favor, esa es nuestra oración. Te alabamos y te bendecimos porque eres nuestro Dios y Padre Celestial. En el nombre de Jesús, a ti oramos. Amén, Señor.